El top 7 los pecadores más grandes en la historia de la humanidad. A ver. Lo que vas a ver a continuación es un top, pero Vale. un top diferente, porque hoy los 7 puestos son todos número 1. Estos ¿Cómo? son los más grandes exponentes en la historia de los Vale, en cada 7 en su pecados rango. capitales. Fue O muy sea, difícil hacer esto sin que YouTube nos censure, vale. pero helo aquí. Abróchate el cinturón porque estos son los 7 pecadores más grandes en la historia de la Ok, a humanidad. ver. Todos son número 1. Quiero ver eso. Ira. La Ah, ok. ira. Los 7 pecados capitales. Ok. La persona que mora en este lugar es un viejo conocido nuestro. Ya lo hemos tenido en un top anterior, pero el caso es que luego de revisar decenas de casos históricos de personas iracundas, personas dadas a la furia, a la cólera, no pudimos encontrar un ejemplo más grande que el de Iván IV de Iván Rusia, cuarto de Rusia. llamado por Vale. su temible ira Iván precisamente el terrible. Iván el Terrible. Su temperamento, que se encendía fácilmente por cualquier detalle Por menor, favorito, bro. daba rienda suelta a sus frustraciones, torturando animales. Arrojaba perros al vacío desde las almenas del Kremlin para observar su dolor y su agonía, algo que despertó la crítica de los llamados boyardos de Moscú. Iván, furioso, los convocó un día de invierno, les reprendió por criticarle y anunció que, para dar el ejemplo, castigaría a uno de sus cabecillas. A una señal suya, un grupo de esbirros apresó al príncipe Andrei Shuisky. Ante una muchedumbre de habitantes de Moscú, el príncipe fue arrojado a una jauría de perros hambrientos que lo despedazaron. Vale. Cuando se enfurecía con su pueblo debido a cualquier noticia desagradable que le llegaba, cerraba las plazas y soltaba osos salvajes para que atacaran a la gente. Se dice que también, por ira, incendió Moscú en varias ocasiones, echándole la culpa a los nobles para que el pueblo los linchara. Ahogaba a sus enemigos personalmente con sus manos en el agua helada del río y en un arrebato de ira cometió el acto más abominable que puede cometer un hombre. Presa de la furia en el marco de una discusión, Iván ahorcó y asesinó a su propio hijo, acción que fue inmortalizada en una pintura. Vale, eso sí. Iván el Oiga. Terrible fue sin dudas el regente más iracundo de la historia. Tiene sentido. Gobernó con ira, vivió con ira y presa de esa ira murieron miles de personas. Entre iracundos, él es el número 1. Vale. Bueno. Ganador. La gula. Ahora, ¿qué gorrito me saca? Charles Domery fue un militar polaco. Creo que luego de escuchar los hechos sobre su vida, te quedarán pocas dudas de que fue no solo la persona más glotona y voraz del mundo, sino que definitivamente ¿Qué dejó comía? la vara tan alta que será difícil de superar. ¿Tú eres glotón? Escucha esto. Mientras estuvo alistado en el ejército de Prusia que se enfrentaba a Francia en la guerra de la Primera Coalición, Domery notó que las raciones de alimentos para los prusianos eran insuficientes. Así que desertó para incorporarse al ejército revolucionario francés a cambio de comida. Ah, ya. Pendejo. Me Tenía un gustaba comer hambre más. voraz. Durante su permanencia en las filas francesas, comía cualquier alimento que estuviese a su alcance. Cuando las tropas estaban estacionadas cerca de París,
Existe el testimonio de que Domery llegó a devorar 174 gatos en un año y, aunque no le gustaban los vegetales, podía ingerir de Comía gatos. 1.8 a 2.3 kilogramos de césped al día. Vale, comía de si todo el no huevón. hallaba otro tipo de alimento. Inclusive, mientras servía en la fragata francesa Hoche, intentó comerse la pierna de un miembro de la tripulación, Ah, sí está huevón. amputada No por tiene un sentido. cañonazo, antes de que uno de sus compañeros lo impidiera. A él todo le venía bien, desde un manjar hasta una rata, desde una hebra de pasto hasta una pierna humana. Si se Vale. podía masticar y tragar, Domery lo quería. Su caso atrajo la atención de la institución encargada de los servicios médicos de la Marina Real Británica en el siglo XVIII. Esta realizó un experimento con él. A las 4 de la madrugada del día acordado para la prueba, un 17 de septiembre del año 1799, despertaron a Domery y le dieron de comer 1.8 kilogramos de la ubre cruda de una vaca, la cual ingirió ¿Cruda? sin vacilar. Vale. A las 9:30 am le proporcionaron 2.3 kilogramos de carne de res cruda, 12 velas de cebo largas que en total pesaban 453 gramos y una botella de porter, los cuales devoró y bebió en su totalidad. ¿En cuánto tiempo? Casi 4 horas después, Vale. a la 1 p.m., Domery comió otra porción de 2,26 kilogramos de carne Ah, ese de huevón res, está huevón. otros 453 ¿Por qué cruda? gramos de velas. ¿Por y qué velas? 3 No, está huevón. botellas largas de porter. ¿Qué En es el porter? transcurso del experimento, no defecó, orinó o siquiera vomitó. Su pulso Qué raro ese huevón. permaneció estable y no mostró cambios en su temperatura corporal. Tras su regreso a su alojamiento a las 6:15 p.m., una vez finalizado el experimento, se lo describió como particularmente animado. Domery bailó, fumó su pipa y bebió una botella más. Me quedé huevón. Muy bravo ese hombre. Escribió sobre él el doctor Johnston. La ansiedad con la que devora su carne de res asemeja la voracidad de un lobo hambriento que arranca la carne y la traga con glotonería canina. Para lubricar su garganta, ingiere de 3 bocados la grasa de las velas. Si no hay otra opción, es capaz de comer grandes cantidades de patatas o nabos Crudos. Puta, se come de todo. Si la Está culpa es un huevón. pecado, en el infierno lo deben estar lamentando, ya que probablemente mantener saciada el alma de Domery les debe estar dejando en la ruina. En el Puta, pecado sí. de la gula, él es el Bah, sí, número se lleva el toque. 1. Tiene sentido. La soberbia. Soberbia. A ver. Para comprender el grado de soberbia de los últimos 3 gobernantes de Corea del Norte que fueron abuelo, hijo y nieto respectivamente, basta compararlos con algunos de los déspotas más narcisistas y megalómanos de la historia. El culto a la personalidad de los Kim supera, y por mucho, el culto que se rindió en Rusia al mismísimo Joseph Stalin. De hecho, supera el culto a la personalidad que se rindió en China a Mao Zedong. Podemos ir más lejos aún y decir que se rindió y se rinde más culto a la personalidad de estas 3 personas en Corea del Norte de lo que se rindió a los antiguos emperadores romanos o japoneses. Corea del Norte. Pero si está se trata de gobernada por rendir culto a una religión persona, oficial en la cual ¿lo lleva el Jesús? abuelo del actual gobernante, Kim Il-sung, fue considerado un dios. Su hijo, Kim Jong-il, fue considerado el hijo de Dios. Y su nieto, el actual gobernante, Kim Jong-un, es llamado la última encarnación de Dios.
apodado el Sol Brillante. ¿Por qué la última? O sea, si él tiene un hijo, ya no va a gobernar. De que el nuevo No tiene líder sentido. llegara al poder, una señal de propaganda de 560 metros de largo fue erigida en su honor cerca de un lago en la provincia de Riangang. Vale. El signo, hecho con la finalidad de ser supuestamente visible desde el espacio, decía: ¡Viva el general Kim Jong-un! Ah, no, ese se pasó de el pendejo. Sol Brillante. En 2013, el Partido de los Trabajadores de Corea enmendó los 10 principios para el establecimiento de un sistema ideológico monolítico, que en la práctica sirve de autoridad y marco jurídico primario del país para exigir obediencia absoluta a Kim Jong-un, a semejanza de los 10 mandamientos del judeocristianismo. El tío de Kim Jong-un, Jang Sung-taek, fue ejecutado el 12 de diciembre de 2013. Su muerte fue atribuida en parte a socavar el culto de la personalidad de Kim. Los generales que lo acompañan deben anotar, y esto lo habrás visto en infinidad de videos, cada una de sus palabras durante el discurso. De lo contrario, este líder absolutamente soberbio interpreta que no le están prestando atención y los manda a ejecutar. Frecuentemente, cuando el mundo no le presta atención, realiza pruebas nucleares para, desde su empobrecido país, aterrorizar al mundo entero y posicionar a Corea del Norte como una supuesta potencia militar. Vale, pero aún así tiene el respeto de los demás países. Que siendo el líder de una nación subdesarrollada, se atrevió a colocar misiles apuntando a territorio estadounidense, mostrarlo en un mapa y difundirlo por todo el mundo para poder hablarle de tú a la principal potencia del mundo. En Corea del Norte está prohibido llevar el mismo corte de pelo que él, lo cual nos da una idea del grado de soberbia que maneja este individuo. En 2015, al finalizar el periodo oficial de luto de 3 años por la muerte de su papá, Kim Jong-il, Kim Jong-un ordenó la construcción de nuevos monumentos con su propia imagen en cada condado de Corea del Norte. También se han pedido renovaciones extensas al Palacio Memorial de Kumsusan. Según The Daily Telegraph, los analistas dicen: la orden de erigir más estatuas a la familia Kim será una pesada carga financiera para una economía que ya está luchando debido a años de mala administración crónica y sanciones internacionales. La imagen de este ególatra es omnipresente en las calles y villas de su país. Las religiones han sido prohibidas en Corea del Norte, excepto el culto a su personalidad. Y en esto han ido un paso más allá que los grandes déspotas. Vale, prohibir las religiones está bien, pero adorarlo a él. Para Kim Jong-un no se trata de que él es igual a Dios, sino de que no existe otro Dios más que él mismo. No tolera competencia alguna en cuanto a la rendición de culto se trata. Entre déspotas soberbios, él es el número 1 del mundo. Bueno, igual Dios, ¿no? Que tampoco permite que se adore a otros dioses. La lujuria. A ver, ¿quién es más lujurioso? Era una época con una moral decadente y tremendamente permisiva. Tanto que dejaría como mojigatos incluso a las mentes más progres de la actualidad. Hablamos de la antigua Roma y, sin embargo, la escandalosa reputación de la emperatriz Valeria Mesalina se destaca. Fue considerada la mujer más promiscua y libertina de la antigua Roma y, por extensión, de toda la historia. Mesalina fue la tercera esposa de Claudio, el emperador que extendió el dominio romano en el norte de África e hizo de Gran Bretaña una provincia. Vale. Un artículo de la BBC menciona que se la recuerda no solo por sus intrigas para aferrarse al poder, sino también y sobre todo
por su apetito Era sexual. chera. Tanto así que hasta apareció en la enciclopedia Historia Natural de Plinio el Viejo, escrita en el 77 después de Cristo, como evidencia científica de que los humanos son los únicos animales sexualmente casi insaciables. Insaciables. Mujer tenía que ser. Según el escritor Plinio el Viejo, Mesalina demostró su incomparable lujuria al competir con la más famosa de las prostitutas profesionales de Roma, para ver quién Se la de tenía las dos jurada. podía acostarse con más hombres en 24 horas. Vale, ganó. La emperatriz Mesalina superó a la mayor de las prostitutas después de continuos coitos noche y día en el 25º abrazo. La mierda. Las orgías que organizaba y lideraba Mesalina varios días a la semana eran célebres en todo el imperio, y en las mismas se entregaba a sus impulsos sexuales con hombres, mujeres de todas las edades y razas, e incluso con animales. Descrita como bella, con cabello negro azabache, caderas sensuales y una sonrisa que enamoraba a cualquier hombre, fue protagonista de escritos como el del poeta Décimo Juvenio Juvenal del siglo I y II, quien en una de sus sátiras la llamó prostituta imperial. Qué buena, po. Juvenal cuenta que apenas el marido de Mesalina se quedaba dormido, ella salía del palacio con una peluca rubia para esconder su identidad e iba a un burdel, pues prefería un lecho barato a la cama real. Cachera pobre todavía. Ahí se acostaba con clientes hasta que el proxeneta del lugar la obligaba a irse, exhausta pero no saciada. Durante siglos, su supuesta promiscuidad y desenfreno sexual inspiró novelas, óperas y hasta películas. En cuanto a la lujuria, la emperatriz Mesalina es por lejos la número 1. Se ganó el top. Con el sudor del culo. Hubiera sido una muy buena actriz, ¿no? Por entonces. En la actualidad. A ver. La pereza. ¿Quién? ¿Yo? A ver. La pereza es un pecado mucho más difícil de medir que el resto. Claro. Tenemos el célebre caso de Diógenes que, visitado por Alejandro Magno y echado en el suelo sin hacer nada, al ser consultado por cuál era su deseo más grande en la vida, le dijo a Alejandro que su deseo más grande era que no le tapara el sol, pues le daba pereza moverse él mismo. Pero lo cierto es que al menos podemos saber quién es el hombre más perezoso del mundo en la actualidad. Hoy día, sin sombra de dudas, dado que, créase o no, en Montenegro, considerado uno de los países con gente más perezosa del mundo, se hizo una competencia para saber quién de todos ellos era el más vago. La competencia se realiza desde hace años y en esta Pero ¿cómo compiten? No hacer nada. Pejanovic batió el récord al estar 60 horas, es decir, más de 2 días, sin hacer nada, lo cual lo transformó virtualmente en la persona más perezosa del mundo. Pero, a ver. Según se detalló, los concursantes deben mantenerse recostados sobre sus mantas durante el mayor tiempo posible y en caso de pararse, pierden. Por eso, ¿y si se son duermen? alimentados mientras se mantienen boca arriba y solo pueden ir al baño una vez cada 8 horas. Pejanovic, luego de recuperarse del esfuerzo, entre comillas, realizó declaraciones y señaló: "No fue difícil, créanme, ni siquiera calenté". Obviamente es muy poco, 60 horas. Eso sí, tras las declaraciones, se sintió fatigado de haber declarado y se disculpó para ir a echarse una buena siesta. El premio fue de 350 euros, lo cual le vendrá muy bien a Pejanovic, ya que, como imaginarán, no tiene trabajo. Entre perezosos, el número 1.
Vale. La Envidia. envidia. Su mujer se había cansado de él y parecía llevar una vida muy diferente a la suya. Ella era exitosa y feliz. Él, un fracasado y un amargado. Ella le comunicó su intención de divorciarse. Él podía haberse dedicado a reconstruir su vida y ser feliz como su ahora exmujer, con la cual tenía 2 hijos. Pero como confesaría más tarde a la policía en el marco de un caso policial que conmocionó a la opinión pública española: si yo no tenía mis hijos, ella no los tendría Ah, tampoco. cagó. Si yo no era feliz, ella tampoco lo sería. La envidia tomó el control de la vida de José Bretón Gómez, y esa Tiene cara de envidia obsesionado. le llevó a cometer el más atroz de los actos: Sí. el asesinato premeditado de sus propios hijos. Para ejecutar dicho plan, Bretón decidió que el lugar más seguro sería la finca de sus padres, situada en el polígono de Las Quemadas, conocida como Finca de las Quemadillas, en Córdoba, España. La fecha adecuada sería el día 8 de octubre de 2011, aprovechando que ese fin de semana estaría con sus hijos. Con dicha finalidad, comenzó una serie de preparativos. Así, aprovechando que un médico psiquiatra le había recetado unos medicamentos tranquilizantes, un ansiolítico y un antidepresivo denominados Orfidal y Motivan, José Bretón los utilizó para adormecer y matar a sus hijos fácilmente. Asimismo, con la intención de hacer desaparecer los cuerpos de sus hijos, entre los días 5 y 7 de octubre de 2011, José Bretón hizo acopio de leña y adquirió combustible en grandes cantidades en una gasolinería de Huelva, comprando en total 271,11 litros. Mierda. Al mismo tiempo, fue ideando una coartada para la desaparición de sus hijos, decidiendo fingir que se le habían perdido en un parque. El llamado Caso Bretón ha inspirado un sinfín de programas, libros y artículos en España por la frialdad con la que procedió el filicida, y por ser precisamente un delito motivado no por la ira ni por alguna pasión, sino lisa y llanamente por la envidia, lo cual nos recuerda que ésta nos hace capaces de cometer los actos más terribles. Entre enanos espirituales y envidiosos fracasados, José Bretón Gómez es el número 1. Avaricia. La avaricia. Fue la mujer más inmensamente rica de su tiempo, ni más ni menos que la llamada época dorada de Estados Unidos, y fue posiblemente una de las mujeres más ricas de la historia. Se trata de Hetty Green, quien era conocida como la bruja de Wall Street debido a su forma de vestir harapienta, de color negro y con telas de bajísima calidad, lo cual ya nos da un perfil de grado de avaricia que poseía, ya que al morir tenía el equivalente a casi 4.000 millones de dólares actuales. ¿Pero por qué? Y no Green se gastó era nada. extremadamente avara. Vestía y vivía casi como una mendiga, e incluso fue incluida en el libro Guinness de los récords como la más tacaña del mundo. Vale, no Solamente se gastaba vestía nada. casi como una mendiga para no gastar en ropa, sino que no tenía una casa propia para no ser propietaria y tener que pagar impuestos, Vale. por lo cual rentaba apartamentos miserables. A pesar de ser la mujer más rica de su época, no solo vivía en posilgas, sino que gestionaba sus inversiones en una oficina establecida en el Chemical Bank de Nueva York, donde todos los días, y cito, almorzaba avena calentada en un radiador. En 1885 abandona a su esposo debido a que éste se arruinó y no quería perder un centavo de su fortuna en ayudarlo a recuperarse. En Cagona una encima. ocasión, su hijo, Edward Howland, sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. Por desgracia de Edward, el médico reconoció a Hetty y exigió que la mujer pagara la consulta.
Hetty se negó a hacerlo. 2 años después, la pierna del jovencito, que estaba mal curada, se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. Vale, no lo curó bien, por no pagar. Cuando tenía 81 años, Igual no le pagó Hetty porque lo curó mal. sufrió una apoplejía y su hijo Edward contrató enfermeras que vestían con ropas comunes para que su madre no se diera cuenta, ya que no quería pagarle a nadie para que la atendiera. En su vejez comenzó a sufrir de una hernia, pero se negó a someterse a una operación ya que costaba $150. Sufrió muchos ictus y tuvo que depender de una silla de ruedas. De acuerdo con casi todos los reportes, era una persona completamente desagradable, codiciosa, mezquina y a menudo sucia, dice el diario The New York Times. Sin duda alguna, la persona más avara de la historia fue No una quiso mujer, gastar nada, que lo caso. irónica o razonablemente quizá, la mujer más rica de la historia. Y entre seres con avaricia, ella fue la número 1.